Las víctimas que fueron violadas, ya nos contaba usted sobre el miedo que muchas de ellas tienen sobre hablar. ¿Cree que hayan posibilidades de justicia para ellas? Hay personas que trabajan para que esto sea posible y espero que pueda ocurrir. Creo que para la mayoría de estas mujeres sencillamente es imposible quejarse o hablar de este tema. Me gustaría que tuvieran el coraje, pero nunca voy a incitarlas a que lo hagan porque es muy difícil para ellas. Porque están todas las estructuras de la justicia que están ahí para juzgar a esos hombres y esas mujeres que colaboraron y que deberán responder, pero no puedo ser muy optimista sobre el sentido de la justicia. Como lo digo, existe un tal tabú que para la mayoría de esas mujeres sencillamente es imposible hablar de eso. Nunca van a atreverse a hacerlo, y mucho menos frente a un tribunal. Y eso es lo más triste. Por eso, me parecía extremadamente importante dar el testimonio de una joven mujer, de este testimonio de Soraya que representa tal vez a miles de mujeres dentro de Libia que tal vez nunca podrán hablar. Y me temo que posiblemente nunca exista justicia para ellas. Pero que se consideren como víctimas y no como culpables. Y creo que eso es lo esencial. ¿Y ha podido volver a hablar con ella, con Soraya, con la protagonista de su libro? Sí, pude hablar con ella por Skype. Su situación es extremadamente difícil, está amenazada. Es todo lo que puedo decir. Por su seguridad. Lo mejor es que se sepa lo menos de ella. Tiene muy poco dinero. Su familia no quiere saber nada de ella. Están muy avergonzados. Ella tiene miedo de que sus hermanos quieran matarla. Y yo sé que a algunas personas próximas a Gaddafi les gustaría verla desaparecer, así que tengo también una responsabilidad para con ella, para tratar de protegerla. Es una mujer con mucho valor y creo que desgraciadamente ella no pudo combatir por la revolución y estuvo muy triste. Ella quería ver a Gaddafi tras las rejas, verlo juzgado por la Corte Penal Internacional, poderle hacer preguntas: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué robaste mi juventud? Y ya no podrá hacerlo. Y el coraje que ella tuvo de decir la verdad, creo que es el acto más revolucionario que pudo haber hecho por todas las mujeres que nunca hablaron y nunca hablarán. Señora Annick Cochat, escritora francesa, autora del libro Las Presas, muchas gracias por habernos acompañado, por estas revelaciones aquí al programa La Noche de NTN 24. Muy amable. Gracias. Vamos a una segunda pausa comercial y al regreso el análisis, las implicaciones que va a tener este libro ante la Corte Penal Internacional y la opinión de uno de los diplomáticos que conoció a Muammar al-Gaddafi, el ex embajador de Venezuela en Libia, Julio César Pineda. Ya volvemos. Continuamos en la noche. La figura de Muammar al-Gaddafi representa muerte y terror. La vinculación de su régimen al atentado terrorista a un avión en pleno vuelo en Escocia en los años 80 y la violenta represión que ejerció contra su pueblo durante las revueltas imprimieron en Gaddafi un rótulo de asesino que permaneció consigo hasta el momento de su muerte. En vida, Gaddafi demostró su capacidad para hacer daño con las violaciones y vejámenes sexuales contra cientos de mujeres libias. El que a hierro mata, a hierro muere. Esa fue la suerte para el dictador libio Muammar al-Gaddafi. El nombre del sátrapa estuvo involucrado en actos de terrorismo internacional. El régimen libio habría estado tras el ataque a la discoteca La Belle en Berlín, Alemania, un establecimiento frecuentado por los soldados estadounidenses. 2 marines murieron en los hechos del 5 de abril de 1986. La respuesta estadounidense al ataque terrorista consistió en un bombardeo contra Trípoli 10 días después de los hechos en Berlín. El terrorismo financiado por el dictador libio volvió a golpear a un objetivo estadounidense. El 21 de diciembre de 1988, un vuelo de Panam estalló en pleno vuelo sobre la ciudad de Lockerbie, en Escocia. 270 personas murieron.
Gaddafi aceptó su participación en el ataque y ofreció una compensación a cada una de las víctimas por $10 millones. Todo esto como parte de su acercamiento a Europa y a los Estados Unidos en un intento por recuperar la diplomacia libia. El pueblo libio volvió a sentir el rigor de su dictador el año pasado, cuando iniciaron las protestas que exigían su salida del poder. Gaddafi ordenó bombardeos aéreos en Trípoli y Bengasi para aplacar el movimiento rebelde. Cualquier persona, cualquier libio, que levante un arma será castigado con la pena de muerte. Aquellos que conspiren también serán sentenciados a la muerte. Según el Consejo Nacional de Transición de Libia, los 8 meses de crisis en el país magrebí que terminaron con el régimen de Gaddafi dejaron más de 20.000 muertos, una cifra que refleja la dimensión de un régimen que luchó por el poder hasta la última gota de sangre. En Caracas, Venezuela, saludamos a esta hora a Julio César Pineda, es doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, diplomático de carrera, ex embajador de Venezuela en Libia. Embajador Pineda, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches desde Caracas. Quiero preguntarle, a propósito de estas denuncias, de estas revelaciones que contiene este libro de la periodista francesa Annick Cochat, un hombre rodeado de amazonas que al principio parecían ser sus escoltas, pero terminaban siendo violadas, terminaban siendo sus esclavas sexuales. Usted, durante su experiencia como embajador en Libia, ¿qué nos puede reportar, qué nos puede contar de lo que ocurría en ese momento cuando el dictador Gaddafi todavía estaba empoderado? Bueno, yo tuve dos situaciones en Libia durante los 3 años que fui embajador de Venezuela. Era el último embajador del presidente Caldera y el primero del presidente Chávez. Mientras fui embajador del presidente Caldera, pues se me veía muy mal porque Diego Arria, que era presidente del Consejo de Seguridad, embajador de Venezuela en Naciones Unidas, fue el que motivó el embargo contra Libia, y desde que llegamos incluso incendiaron nuestra embajada las tropas leales a Gaddafi, los grupos radicalizados del poder civil, y tenía muy poco acceso a Gaddafi, salvo recepciones especiales. Dentro de un gran secreto, trasladaban a las misiones de un lugar a otro hasta que por fin podíamos saludarlo, darle la mano, pero tenía una reacción violenta porque veía a Venezuela como cercana a Estados Unidos. Sin embargo, cuando ganó el presidente Chávez, estaba yo de embajador en Libia, pensó Gaddafi que Chávez iba a ser un aliado por un libro que le envió, el Libro Verde, a Caracas, y Chávez lo divulgó, creyó que iban a aplicar en Venezuela el Libro Verde. Y eso hizo con las primeras misiones del presidente Chávez que llegaron a Libia que pudiera tener un acercamiento más cercano a él, visitar el palacio presidencial en pleno Trípoli, ir a la zona donde él recibía dignatarios extranjeros, la Jaiba o la Choza, sumamente humilde para decir que era revolucionario porque nació en el campo y no quería olvidarse de su origen humilde, dentro de un palacio inmensamente rico, lleno de mármoles y fuentes. Y tuve más acceso a algunos eventos y entrevistas. Sin embargo, yo nunca podría dar testimonio de lo que dice la autora francesa en su libro. Al contrario, he leído libros de un ex embajador de Francia sobre la vida de Gaddafi, donde al menos lo pinta de una manera muy especial, un matrimonio primero con una señora de una hija de un alto militar que le permitió ascender desde la época del rey, y después mandado a asesinar por otra muchacha enfermera. Le confesó su amor, dejó la primera esposa, la repudió, se casó con la segunda. En el tiempo que viví en Libia, y creo que es el único país árabe donde hay una mucha fuerte dignidad, al menos participación de la mujer en todas las esferas públicas, a diferencia, por ejemplo, de Kuwait, donde fui también embajador, que hay restricciones a las mujeres, o en Arabia Saudita. En Libia participaban en la vida social, económica, había diplomáticas, mujeres. Una vecina mía comandaba un avión, un MiG soviético de defensa, conocí varias mujeres militares, tenía cierta relación con familiares, nunca supe de esta situación extrema que comenta la escritora francesa. Embajador Pineda, y en estas oportunidades que usted cuenta que se reunió con el señor Gaddafi, en estos pocos eventos, ¿usted alcanzó a verlo rodeado de las llamadas amazonas? ¿Cómo eran estas mujeres? Claro, claro. Sí, por supuesto, él tenía una guardia femenina. No solamente eso, sino que en los desfiles grandes
participamos en la tribuna presidencial y estaban muchísimas mujeres soldados. Para muchos árabes era una especie de dignificar a la mujer, a diferencia de otros estados árabes. Sin embargo, también se sabía que como cualquier dictador narcisista, quería ser adorado, rodeado de mujeres, y la parte muy íntima que cuenta la escritora, pues nunca tuve acceso a nadie que me contara situaciones tan depravantes como esta que ella comenta. Sí se había rumorado de algunas muchachas a las cuales él, inclusive con consentimiento familiar, porque en esos países árabes muchas veces, así pasa en otras monarquías, el monarca se casa con 7, 8, 10, 13 matrimonios consecutivos para tener una prole amplia de varias regiones o de varias etnias o de varios grupos que les permite mayor poder.